I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. But I ain't going out without a fight. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Negocios son Negocios, un programa donde compartiremos el espíritu emprendedor, el espíritu empresario. Charlaremos con personas de todo el mundo para ver cómo superaron los obstáculos que siempre se presentan, cómo llegaron al éxito, cuántas veces se cayeron, cuántas veces se levantaron. Este es el espíritu de este programa, conocer a través de las personas los contextos que tuvieron que superar. Vamos a hablar mucho también sobre la temática del COVID y cómo han podido salir adelante en este contexto. Para muchos el COVID ha sido una gran señal de impotencia, para otros ha sido una enorme oportunidad. Y en este marco, desde Negocios son Negocios, vamos a destacar estos aspectos de emprendedores que se sobreponen a las situaciones y que van hacia adelante. Y hoy vamos a hablar con dos personas que tienen que ver con este perfil de emprendedores con toda la energía, con toda la polenta. Uno de ellos es Ariel Vales, vamos a hablar con él en breve. Es fundador y director creativo de Epic Brands en México, un argentino en México. Y luego vamos a charlar con Federico Garuffi, que es titular de Bitcleta, licenciado en Administración, dedicado al negocio de las criptomonedas. Así que no se pierdan todo lo que vamos a charlar y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Martín Simonetta, me pueden encontrar especialmente en Instagram y comentarnos sus ideas, sus propuestas para poder tratar de hacerlas realidad en los próximos programas. Bueno, en primer lugar, como decía, vamos a charlar con Ariel Vales. Vamos a ver si está Ariel desde México, DF. ¿Cómo estás, Ariel? Hola bien? Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Voy a comentar, Ariel es fundador y director creativo de Epic Brands México y tiene una vasta trayectoria en materia de lo que tiene que ver con el marketing, la creatividad publicitaria. Nos va a contar cómo ve hoy el mundo de los negocios, las oportunidades. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Nos puedes contar cómo está hoy tu negocio en este momento en el mundo? Perfecto. Bueno, hay toda una revolución con respecto a todo lo que nos ha pasado, sobre todo lo que nos está pasando, ¿no? Y no desde el punto de vista de lo que pasa en cada una de las casas, desde la cultura del home office, sino sobre todo en lo que está sucediendo con las marcas. Si bien las marcas siempre tuvieron un propósito, ahora estamos ante un desafío donde ese propósito, cómo se hace más tangible, ¿no? Cómo se hace más real y más auténtico. Entonces, con respecto digamos, a las agencias, hay todo un replanteo de cómo optimizar, digamos, los recursos mínimos para maximizar, sobre todo, digamos, los nuevos desafíos, ¿no? Y ante eso hay una nueva creatividad también, que tiene que ver con esa, como decimos internamente en la agencia, que la creatividad es inmune al caos, ¿no? Que ante las situaciones límites, obviamente hay que tener una cultura mucho más poderosa a nivel creativo, ¿no? Y vos decís la creatividad es inmune al caos, y te pregunto, vos sos argentino, hace mucho que estás en México. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cómo fue esa migración hacia el gran país del norte? Perfecto. Bueno, yo en Argentina trabajaba en agencias de publicidad y en comunicación, digamos, en diferentes proyectos con marcas multinacionales a lo largo de mi trayectoria. También con desafíos en otros mercados, como el mercado del sudeste asiático, en Hong Kong, con oportunidades para trabajar con proyectos importantes como con Disney, con marcas grandes como Coca-Cola, como Burger King, etc. Y salió la posibilidad en 2005 de ir a una agencia que se llamaba en esa oportunidad, se llama actualmente Ogilvy & Mather, donde es una agencia que está en 115 países, que es, un holding poderoso de comunicación. Y a partir de ahí empezar con todos los desafíos de generar campañas para toda Latinoamérica, campañas para el mercado
global en muchos casos. Y bueno, y fue al principio interesante todo lo que fue la mezcla cultural y cómo a partir de ahí, bueno, se empezó a crear un lenguaje de comunicación para llegar a diferentes mercados, ¿no? Entonces, México fue muy... La verdad que la cultura mexicana es muy ecléctica en muchos aspectos y obviamente el desafío de hacer maximizar todo lo que es la creatividad para lanzamientos de campañas, comunicación digital, para, digamos, experiencias de marca, sobre todo, que es mi especialidad, ¿no? ¿Y cómo ves la personalidad del argentino, que seguramente en México hay muchos argentinos, en comparación con la personalidad cultural mexicana? ¿Tenemos algo particular los argentinos que nos hace, digamos, lamentablemente Argentina es un país de inmigración, ¿no? Pero en las últimas décadas también ha sido un país de emigración y vemos argentinos por Europa, por Estados Unidos, por México, como consecuencia de las distintas crisis que ha vivido el país. ¿Tienen algún punto en común en la personalidad, en la forma de ser estos argentinos que están como vos en México, por ejemplo? ¿Vos ves algo en común? Obviamente, hace el año 2005, obviamente era la novedad, digamos, toda la migración de argentinos que había. Hoy en día, obviamente, el mercado mexicano está, bueno, tiene múltiples nacionalidades, de españoles, de americanos, hay, digamos que está más nivelado, ¿no? Y en esa época, obviamente, era como el aluvión de todo lo que era la cultura creativa argentina, donde después se fue nivelando, donde un México que al principio era muy políticamente correcto, donde tenía, digamos, una revelación de reírse de la muerte, como hacen ellos culturalmente con el Día de los Muertos, etcétera. Siempre decíamos que le faltaba reírse más de la vida, ¿no? O sea, como reírse de ellos mismos. Entonces hubo como un desafío de empezar a ser un poquito más irreverente, un poquito más revolucionario en determinados conceptos, ideas, etcétera. Y bueno, y eso sirvió para romper, digamos, diferentes conceptos para determinadas campañas. Hoy en día México es potencia mundial a nivel creativo, inclusive hay festivales, recientemente hay uno de Cannes, donde han ganado múltiples premios. O sea, hoy en día el mercado mexicano está a la vanguardia, ¿no? Junto con Brasil y Argentina, ¿no? Pero digamos que toda la transición de ese camino, como yo digo, fue un viaje, digamos, épico de creativo a marketer para crear, digamos, entender un poco la idiosincrasia, entender un poco el código cultural local, las costumbres, etcétera, y detonar, digamos, diferentes conceptos poderosos que se transforman en campañas memorables, ¿no? Entonces, digamos que fue esa simbiosis fue súper interesante. ¿Y el mercado publicitario y comercial, vos pensás y ves que se ha globalizado? Porque nosotros hablamos castellano, que es la segunda lengua más hablada del mundo después del chino, mandarín, y vemos, no sé, me viene a la mente Netflix en este momento, ¿no? Y en un mundo global, bueno, uno ha visto también series hechas, comedias mexicanas para jóvenes y demás. ¿Se va globalizando el negocio de la publicidad, el negocio de la creación, o mantiene todavía una identidad vinculada a cada cultura local, ¿no? Y a la vez te pregunto si también las culturas locales van dejando de ser tan locales y los países de América Latina pasamos a ser provincias de un gran país, ¿no? Que es América Latina. No, totalmente. Hay un lenguaje universal hoy en día donde obviamente los rasgos culturales son los que detonan creatividades más poderosas. Digamos, estamos en la era Netflix, pero eso hace que haga una revolución constante en cuanto a el sentido, digamos, de pertenencia a determinados canales de comunicación, a revolucionar, digamos, todo lo que es, digamos, contenidos, ¿no? Los contenidos de redes sociales obviamente se van transformando en detonantes para... antes se contrataba una empresa para hacer un marketing research, y ahora creo que las redes sociales básicamente son el marketing research mismo, ¿no? Entonces, a veces los insights o los detonantes de cada cultura están en todos estos los canales, digamos, de comunicación digital o comunicación, digamos, de omnichannel, que hace que nuestra comunicación, digamos, tenga un referente mucho más inmediato, ¿no? Donde lo preciso sea cada vez más
determinantes para hacer un concepto, para generar una campaña. Y en este marco yo a veces pienso, y por mi actividad profesional, digamos, muchas veces compro publicidad en Google, en YouTube, en Instagram, y me pregunto, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, ¿no?, con las agencias de publicidad clásicas, ¿no? ¿Cómo se han reconvertido? ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo se están adaptando a este nuevo contexto donde cualquiera, sin saber demasiado, puede, digamos, publicitar, repito, tal vez muy de forma hecha a mano, su producto, su servicio, y antes necesariamente teníamos que pasar por agencias o expertos que tuvieran el conocimiento adecuado, ¿no? ¿Cómo se está adaptando este mercado a la nueva situación tecnológica? Totalmente. Digamos, las multinacionales de comunicación son como elefantes gigantes que tuvieron que adaptarse rápidamente porque empezaron a crecer todas las que son las indies, ¿no?, que son las agencias independientes. Esa cultura de la agencia independiente que conoce más de cerca al cliente, que actúa auténticamente como socio real, donde conoce su necesidad inmediata, donde básicamente va de grano, sin tanta burocracia, empezó a hacer las competencias, digamos, de estos grupos poderosos de comunicación, ¿no?, como WPP, como Public, como todos los que son grupos grandes. A partir de ahí, digamos, hubo focos rojos para este tipo de agencias, digamos, elefante, y las chiquitas empezaron a entender más y a moverse mucho más rápido. Esa revolución de agencias indies hace que el mercado sea mucho más competitivo, pero al mismo tiempo está demasiado, digamos, pulverizado desde el punto de vista de comunicaciones o campañas que se empiezan a hacer por menor costo, digamos, con menos recursos. Entonces hay una competencia feroz donde obviamente es la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces esta cultura de indie hace que obviamente se empezaron a reinventar todos los grupos gigantes y también al mismo tiempo querer comprarlas, ¿no? Los grupos grandes empezaron a querer comprar las agencias independientes, ¿no? Entonces hay un mercado en ebullición actualmente que hace que todos estemos súper atentos y nadie se quede dormido para ver hacia dónde va el mercado, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Y estaba pensando que vos frecuentemente nos mandás, vamos a comentarle a los que nos están escuchando, Ariel es gran amigo de toda la vida, somos un grupo de amigos del colegio desde los 5 años, así que seguimos en contacto como siempre, Colegio San José de Betarram, así que siempre Ariel comparte lo que está haciendo y demás, y en los últimos tiempos vos estabas escribiendo columnas de opinión, ¿no?, en un medio, una revista de negocios. ¿Podés contarnos un poco al respecto? Totalmente, estoy como columnista de Business Insiders, que llega a toda Latinoamérica, y bueno, y en función de eso también es un poco una radiografía de lo que pasa hoy por hoy en la comunicación. Inclusive una de las notas que decía quédate en casa, bueno, que tuvo repercusión, tenía que ver con nunca dejes en casa una marca que le toca salir a reinventarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, interesante el tema de contenidos en este tipo de medios. También en la agencia estamos trabajando como consultores de determinadas marcas para marcas locales que obviamente necesitan hacer esa transformación digital inmediata para lanzarse, digamos, en un mercado totalmente, como te decía antes, competitivo. También, bueno, trabajando para marcas de network marketing que tiene que ver con bueno, todas las redes de mercadeo. Ahora estamos trabajando para una campaña de Televisión Azteca, que es uno de los holdings grandes de acá de México. Entonces hay una ebullición de todo este tipo de, digamos, de estrategia creativa donde hay que ser súper preciso y más con todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, claramente. Y el mundo ha cambiado, ¿no?, con la pandemia, y personalmente yo doy clases en la facultad y, por ejemplo, antes daba obviamente clases físicas, ahora la doy por Zoom, subo mis contenidos a Google Classroom,
Los alumnos están bastante contentos, yo también estoy muy contento porque la clase es más organizada, pueden verla nuevamente, los contenidos están ahí en Classroom, como decía. Muchos que viven lejos del centro se ahorran tipo 2-3 horas por día de viaje, ¿no? Y pueden, en lugar de estar a las 11:30 de la noche en su casa, están a las 8:30, 9 de la noche ya comiendo con su familia. Y estos cambios que vemos en lo cotidiano, y también, digamos, si vos vieras, me gustaría que vinieras a Buenos Aires a ver lo que es el centro porteño, ¿no? Está absolutamente vacío, porque muchas empresas con el COVID hicieron que sus empleados empiecen a trabajar desde la casa, y los empleados están muy cómodos trabajando en la casa, muy productivamente, las empresas están muy contentas, porque también no alquilan oficinas. Claro. Con lo cual el centro de Buenos Aires es un desierto, ¿no? Y con lo cual, digamos, la pregunta es, parece que muchos de estos cambios llegaron para quedarse. ¿Vos cómo ves este efecto COVID sobre los hábitos, las costumbres, los negocios, los cambios en la sociedad y a nivel negocios? Totalmente, lo que está diciendo está totalmente de acuerdo. Digamos que los tiempos muertos ahora pasaron a optimizarse tal medida donde el viaje ahora se concentra en mayor productividad en la casa, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen que reorganizarse y dar una normativa a todo lo que es el home office, porque también hay una invasión a la familia, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio es crucial. Inclusive acá hay empresas que están empezando a pagar internet a la gente que trabaja en la casa, como si fuese como un servicio. Digamos, el tema de los WeWork, que antes eran como estos lugares de trabajo, se tienen que reinventar también por semejantes edificios que han aparecido, digamos, vacíos. Entonces, los departamentos o las casas tienen un espacio nuevo que es el home office. Entonces, ese home office hay que cuidarlo desde el punto de vista de las marcas, de las empresas, ¿no? Sobre todo porque de repente puede haber una sobreexplotación de determinados buenos proyectos, de empleados, etcétera. Y entonces, digamos que es una mina de oro, porque obviamente ahora inclusive hay empresas como Google que hacen que, independientemente que ahora en México hay luz verde, que le llaman por donde ya puedes salir a la calle, Google lo que hace es mantener el home office, que sigas trabajando en tu casa y que existe una vez a la semana que puedas ir a reunirte para las salas de juntas, ¿no? de directorios dentro de las empresas. Eso va a ser en toda la mayoría de las empresas. Entonces, lo que dicen no es que la pandemia se va, sino que llegó para quedarse, para reinventarse en otros desafíos, ¿no? Sí, tal cual lo que vos decís, y lo que yo veo asimismo, que está muy bueno trabajar en la casa, pero por otro lado, las veces que hago reuniones o que voy al centro y demás, es como que mi cerebro explota de nuevas ideas, ¿no? A veces, al estar uno en la pecera, digamos, no tenés muchas inputs que interactúen con tu cabeza, y también estás como una zona de confort muy confortable, pero que tampoco te alienta tanto a la creatividad, ¿no? Es difícil encontrar el punto medio, ¿no? Entre este confort, esta productividad de la casa, y a la vez de ver cómo estimular nuestro cerebro para crear nuevas cosas, que emerjan nuevas ideas, interactuar con el otro. ¿Cómo se está llevando esto adelante ahora en México? Mira, el punto de vista depende mucho de la actividad. En el mundo de las agencias se trata de cuidar un poquito más al equipo. Obviamente el equipo antes era extemporal, no tenía obviamente para pensar conceptos, ideas, etcétera. Se hacía dentro de la oficina. Ahora hacer todo oficina, toda la ciudad casi es oficina. Prácticamente lo que se hace es cuidar esos horarios, ¿no? Si bien hay una libertad, digamos, de lugares, de asociar el tiempo y el espacio, también hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de no decir, bueno, vamos a estar hasta no sé qué hora trabajando, y sobre todo en la casa, ¿no? Entonces, lo que se hace es establecer horarios que sean dentro o fuera de la agencia, pero al mismo tiempo que sean súper aprovechados al máximo. Entonces, hoy yo creo que las oficinas van a pasar a ser como los lugares sociales, pero puntuales. No para estar sentado permanentemente, sino para ir exactamente a lo que vas
y en función de eso creo que va a ser mucho más productivo, ¿no? Acá Carlos Slim, uno de los empresarios más poderosos del mundo y de México, inclusive quería promover en su momento que uno solamente se trabaje 4 días a la semana, ¿no? Entonces yo creo que hay países que se han logrado optimizar al máximo eso y bueno, es todo un desafío para todos. Sí, sí, claramente. Ahora veo que en España ha renacido la tendencia al trabajo de 4 días, ¿no? Que es muy, muy interesante, y vemos que el trabajo desde la casa tiene aspectos muy productivos, y está bueno, como vos decías, ver cómo conjugarlo, ¿no? Esta productividad de estar en la casa con lo mejor también de la interacción social, ¿no? Y para ir cerrando te pregunto, ¿cómo ves vos, digamos, si tuvieras que dar consejos a las nuevas generaciones respecto de la creatividad en los negocios? ¿Cómo podríamos ir alentar, incentivar la creatividad que nos lleve a innovar, a abrir nuestras mentes, a escapar de la zona de confort, de la inercia? ¿Qué consejos nos darías, o qué consejos, qué vos ves que se puede hacer para tratar de avanzar en este sentido? Mira, yo creo que no solamente las agencias hay equipos creativos, sino que cualquier persona puede ser creativa en la actividad que sea, en un laboratorio, en un banco, en una, no sé, en la bolsa de comercio, no sé. Lo que hay que detectar es no limitarlo. Y no limitarlo significa arriesgarte, o sea, ser audaz, no quedarte solamente con lo que te han enseñado, con lo que te han, has leído. Las universidades en realidad no te enseñan a la creatividad. La creatividad la empiezas a vivir en la experiencia. Entonces, la cultura de la experiencia es lo más importante que uno tiene que adquirir para lograr ese posicionamiento, ese aprendizaje personal. Entonces, yo creo que todos somos potencialmente creativos, todos somos potencialmente, podemos crear, digamos, determinados proyectos, y lo más importante es no quedarte con el deber ser, o sea, hay que aspirar, digamos, el no ya lo tenés, entonces hay que apuntar todo el tiempo por el sí, por ir avanzando y obviamente romper esas paredes que hacen que te han limitado, digamos, a nivel familiar, a nivel social, etcétera. Entonces, yo creo que todos tenemos que detectar ese espíritu emprendedor, que lo tenemos todos, y bueno, y experimentar lo que más se pueda para finalmente encontrar ese camino. Así que, tal cual, hay que saltar al vacío muchas veces y nos vamos a dar cuenta que cuando caemos hay agua, ¿no? A veces puede ser que no haya agua, pero la mayor parte de las veces que saltamos al vacío vemos que hay agua y podemos salir de una situación subóptima, digamos, que nos hace felices. Así que bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar con vos, ya seguiremos conversando. Felicitaciones por toda tu carrera, ya nos veremos en México seguramente, como nos vimos algunos años atrás, o te veremos a vos en Argentina, cuando se pueda viajar con más comodidad, y esto va a estar disponible en algunas horas en las redes sociales, así que ya vas a poder ver cómo conversaste en esta entrevista. Un fuerte abrazo, bueno, y muchísimas gracias. Gracias a todos y un abrazo, y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Luego. Bueno. Así que bueno, ahora vamos a ir a un breve corte y ya volvemos. Fighting flames of fire, hanging on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We've passed the end, so we chase forever. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go.
chase forever. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go, blow the smoke right through the window. 'Cause this is all we know. Bueno, seguimos en Negocios son Negocios y ahora vamos a charlar con Federico Garuffi, un gran amigo, titular de Bitcleta, licenciado en Administración. Vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de Bitcoins. ¿Es buen negocio comprar Bitcoins? ¿Es una farsa? ¿Vale la pena? ¿Nos van a estafar? ¿Vamos a ganar plata? ¿Qué pasa con las demás criptomonedas? Bueno, todo esto vamos a charlarlo con Federico. Hola Federico, ¿cómo estás vos? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes, ¿vos? ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, sí, se te ve muy Bueno. bien también, así que todo Bueno. excelente. Y gracias por estar hoy con nosotros en Negocios son Negocios y charlar sobre estas preguntas que tenemos nosotros, pero se hace la gente, ¿no? ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿Se cayó? ¿Salimos? ¿No compramos? ¿Los argentinos compran Bitcoins? Te pregunto, ¿cómo está el Bitcoin hoy? Bueno, el Bitcoin está cerca de los 35, está rondando entre los 30 y los 35 mil dólares. Primero agradecerte y felicitarte por este nuevo camino. Es un placer para mí estar hoy junto a vos y a tu audiencia. El Bitcoin es algo que en este año, en estos últimos tiempos, está resonando más en los medios. Empezó hace más de 10 años. Y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Yo lo que me gusta dar a entender y que entiendan mis inversores es que el Bitcoin es un todo, no es solo una moneda. Si uno quiere comprar para invertir y salir rápido, es una estrategia. Por ejemplo, el factor fundamental acá es el tiempo. Si vos tenés tiempo para esperar o no la inversión. Ahora, si vamos a ver el Bitcoin como una unidad de reserva, es fundamental que entendamos que uno puede ahorrar en una moneda más fuerte, más dura que el dólar. Vos, por ejemplo, me decías, ¿cuánto está el precio del Bitcoin? El Bitcoin en sí tiene un valor. Uno puede comprar un Bitcoin como centavos de Bitcoin, que son los famosos satoshis. Pero uno en su cabeza está acostumbrado a medirlos en dólar, en pesos, que yo las llamo monedas o billetes de mentira. ¿Por qué para mí son de mentira? Porque son emitidos a consideración de un organismo, un Estado, un banco nacional, un organismo que emite a su control, a su medida y a sus necesidades. Entonces, se compara el Bitcoin siempre con la moneda más fuerte que conocemos, que es el dólar, pero el precio del Bitcoin es siempre el mismo. Tenemos que de a poquito empezar a pensar en Bitcoin y no tanto en monedas que van perdiendo el poder adquisitivo como el peso, que ya estamos acostumbrados en Argentina, y hoy por hoy el dólar, que está en un proyectado de un 4% anual. Más o menos, para que te des una idea, en 50 años se perdería el 100% del poder de compra de un ahorrista en dólares. Ni hablar si hablamos en pesos. Esto más que nada para tener... Sí, o sea que se cumple lo que dijo algún ex ministro de Economía, el que apuesta al dólar pierde también, hoy en día, comparado con monedas más duras, ¿no? Sí, esta es mi visión con respecto a hoy por hoy lo que es Bitcoin, que es la primer criptomoneda, la más conocida, la más fuerte, la que domina el mercado. Después tenés otras monedas que son menos conocidas, que están en auge, que sirven para complementar una estrategia a largo plazo, que es la de ahorro en una moneda más fuerte. Y como vos bien lo decías a tono gracioso, el que apuesta al dólar hoy por hoy está perdiendo si lo guarda como reserva de valor. Hoy por hoy tenemos la opción de Bitcoin, que es una moneda mucho más fuerte y con mucho más potencial en el futuro por sus características, que son la escasez primordialmente. 21 millones de Bitcoin, no va a haber ni uno más a lo largo de su emisión,
y un proceso de emisión finita que yo llamo, que se va emitiendo de acuerdo a lo que está programado en el inicio del proyecto. O sea que nadie controla, es totalmente descentralizado y yo la considero la moneda del pueblo, la moneda de la gente. Clarísimo, ¿no? Y ahora uno, si ve los medios y demás, ve los títulos catastróficos respecto de la caída del Bitcoin y demás, de los 60.000 a los 35 aproximadamente. Pero, ¿qué pasa si miramos un año atrás? Marzo, ¿cuánto estaba el Bitcoin en marzo del año pasado, más o menos? Para ver, digamos que con una vara más justa, ¿no? Medir qué es lo que ha pasado y si ganamos o perdimos, ¿no? Sí, mira, si vos lo ves en el corto plazo y no estás acostumbrado al mercado, vas a ver como que fluctúa mucho. Vos bien lo decías que el Bitcoin pasó de 64 a 30, bajó casi un 50%. Si uno lo ve con una perspectiva un poquito más alejada, la evolución de los precios siempre es favorable. Nunca nadie perdió, ningún inversionista perdió cuya haya invertido en Bitcoin durante 4 años. Esto quiere decir que durante 4 años, si uno puede esperar la inversión, siempre por un proceso técnico que se llama halving, que es la reducción a la mitad de los Bitcoin que se van emitiendo, genera una reducción entre la oferta y la demanda. Eso quiere decir que la demanda tiende a aumentar por el simple hecho del flujo que está emitido, se reduce. Entonces, aquel que lo pudo esperar durante 4 años, nunca nadie perdió. Y sí, como vos decías, el año pasado estaba mucho más barato, aumentó un 300% el precio de Bitcoin, pero esto ya es teniendo una perspectiva un poquito más alejada y no dejándose llevar tanto por los sentimientos y por lo que dicen los medios. Muchas veces los medios se ven condicionados por los grandes intereses y a veces estos grandes intereses, que son los que manejan a veces los mercados o los que de alguna manera manipulan, lo que hacen es mover el precio de acuerdo a sus intereses. Hoy por hoy el mercado cripto es un mercado chico que va creciendo cada vez más rápido, que yo considero que va a revolucionar el mercado financiero y en otras industrias, pero que se va a convertir en lo que fue Internet en su momento. Así que, a mi criterio, vayan preparándose, vayan ahorrando Bitcoin, porque va a valer mucho y porque va a cambiar la vida de muchas personas, como me la cambió a mí cuando yo empecé hace 5 años, y desde que descubrí esta tecnología dije, esto va a cambiar la vida de las personas, los distintos sectores, así que les recomiendo que profundicen y se capaciten. ¿Y cuánto estaba el Bitcoin cuando vos comenzaste, para darnos una referencia? Y estaba 6.000 más o menos. Yo no fui uno de los primeros. Claro. Un día viene mi papá y me dice, mira lo que compré. Y yo le digo, ¿qué es eso? Estaba justo terminando la facultad y mucha atención no le presté porque me parecía algo totalmente nuevo. Quizás aquel que no lo haya escuchado está sintiendo esto, lo que yo sentí en ese momento, y no le di mucha importancia. Después terminé la facu, me fui interiorizando, investigando. En ese momento no había tanta info, pero no fui uno de los primeros. Sí, lo agarré ya cuando había empezado. Así que de esto pasaron ya 5 años y todavía es tiempo porque esta tecnología todavía no empezó desde mi perspectiva, esto recién empieza. Y te pregunto, ¿qué pasa con China y el Bitcoin y las cripto, digamos? ¿No? Que hay una posición bastante de odio, de miedo, de prohibiciones, y cómo afecta esto al mercado. Bueno, el Estado autoritario chino, como lo estoy nombrando, tiende a controlar. Entonces, históricamente, en mi experiencia con las criptomonedas, el Estado chino siempre intentó de alguna manera tener el control sobre la situación. Han intentado regularlo, han intentado confiscarlo, han intentado de todo y no han podido lograrlo. Quizás han realizado todas estas estrategias como para lanzar sus propias monedas, intentaron largar varios proyectos, pero bueno, como bien ya todos saben, Bitcoin es inconfiscable y descentralizado. Fue creado para eso, para que los grandes, los estados no puedan controlar y administrar el dinero de la gente. Es devolverle el poder del ahorro a la gente. Entonces, ya lo escuché muchas veces, Martín, todo esto de distintos lugares. Inclusive los medios lo que hacen es
Vos fíjate que muchas noticias cuando tiende el precio a subir, como que le dan mucha vorágine y la gente, bueno, los minoristas, esto es, para cerrar la idea, esto es un juego entre grandes y chicos. Los grandes se ven beneficiados con los chicos, ¿por qué? Porque se asustan. Cuando empieza a bajar el precio, salen asustados a vender, y ¿quiénes son los grandes? Te están esperando con las manos abiertas para comprarte las Bitcoin en este caso. Y China lo que tiene es un país, un estado que tenía gran cantidad de mineros, son las máquinas que validan las transacciones. Entonces, de alguna manera, están intentando controlar eso, y bueno, las regulaciones en este sentido, no sé cuál es la visión que tendrán respecto a eso, pero bueno, los mineros están yendo a Kazajistán y a otros países de la región que, bueno, van a recibirlos para esta tecnología que genera un rendimiento. Es una inversión, un negocio que, si la sabemos ver desde el punto de vista energético, de energías renovables, vamos a poder llevarlo a lugares realmente donde se necesite para generar rendimientos en una industria que genera, como es la minería de Bitcoin. Sí, clarísimo. Y ahí dejaste un tema picando que tenía que ver con una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasa con Elon Musk, ¿no? El titular de Tesla, y su posición respecto al Bitcoin, que primero iba a comprar, compró, vendió, después dijo que no, que defendía las energías renovables y que el Bitcoin destruía el planeta. ¿Cómo interpretas estas idas y vueltas al respecto? Bueno, Elon es una persona que tiene mucho poder de influencia sobre la sociedad a nivel mundial. La gente lo sigue mucho. Yo no creo que tenga tanto poder sobre el mercado. Puede tener poder porque la gente lo sigue. Ahora, con respecto a las energías renovables, me parece bien por un lado. Me parece que como sociedad tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para reemplazar tipos de energía que contaminen o que perjudiquen o que nos perjudiquen, y que hay otras opciones. La energía hidráulica, por ejemplo, represas, hay miles de represas en África que se podrían aprovechar para generar energía, y utilizar la minería de Bitcoin como para darle a ese país o a ese lugar un rendimiento económico. Podríamos cambiar muchas vidas empezando desde ahí. Elon lo que pasó fue que dijo que aceptaba Bitcoin como forma de pago de sus vehículos eléctricos, y mucha gente a raíz de esto empezó a comprar y el precio se disparó. En un momento dijo que iba a dejar de aceptar pagos en Bitcoin porque él consideraba que la minería, voy a hacer un paréntesis ahora, que la minería de Bitcoin generaba mucho gasto energético. Si la comparamos con otro tipo de emisiones, el dólar, por ejemplo, el Bitcoin es mucho menor. Entonces el sistema tradicional monetario consume mucha más energía que la emisión de Bitcoin. Pero bueno, esto es más o menos lo que hablábamos de cómo los medios transgiversan la información. Pero al punto que vos te referías es, sí, tiene poder sobre la gente, pero ya la gente que entiende, que empieza a indagar, a profundizar, ya ve que no es un líder de opinión del sector en sí. Él ha invertido mucha cantidad, por eso el precio subió. No se sabe si vendió, él dice que no, pero cada uno tiene que tomar sus decisiones y él hará sus propios negocios. Nosotros, como los chicos que estamos viendo a ver qué podemos analizar sobre los grandes, tenemos que estar con nuestra estrategia de inversión, estoy hablando ahora de la parte financiera, y respetarla, no involucrar las emociones, y ahí sacaremos nuestros beneficios a mediano y largo plazo. Siempre una estrategia bien prediseñada. Sí, totalmente, ¿no? Y te comentaba que en Estados Unidos y en algunas partes del mundo hay justamente estados, provincias nuestras, digamos, y ciudades que aceptan ya Bitcoin como moneda de pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y le pagan a algunos empleados una porción de sus salarios en Bitcoin, ¿no? ¿Esto es así? Sí, es así. Nosotros hablamos de reserva de valor. Se compara el Bitcoin con el oro digital. Como vos bien lo estabas nombrando, ya hay lugares, ciudades, Miami es una de ellas, que
que tienen una, yo la llamo ciudad cripto-friendly, como que todo tiende hacia el uso de la criptomoneda de Bitcoin en sí como un medio de pago. No sé si estás al tanto de que El Salvador dio el primer paso como Estado, que aceptó la moneda como moneda legal, de curso legal. Paraguay, este es un dato que surgió hoy mismo, Paraguay está siguiendo este camino, así que esto es cuestión de tiempo, Martín. En Pinamar, donde yo soy y donde tengo mi emprendimiento, estamos queriendo hacer una ciudad como Miami, que acepte pagos. Ya hay empresas de construcción donde pueden comprar o invertir en sus proyectos de su casa, y bueno, estamos trabajando en la parte turística y demás como para albergar a todos aquellos bitcoiners que tienen su economía fundamentada en estas criptomonedas para recibirlos en este paraíso que es Pinamar. Espectacular, una gran noticia que no conocía, pero es una oportunidad enorme. Y al ver el mercado de mineros también, ¿no? Veo que en Argentina también hay una creciente cantidad de mineros, ¿puede ser? Así como en Venezuela. ¿Es correcta esta información? Sí, es correcto. A la hora de minar es importante tener en cuenta el costo energético. Viéndolo desde un punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque el factor energético, consumo de energía, reduce el rendimiento sobre la inversión. Por eso se ha intentado hacer un pool de minería en el sur, en Ushuaia, en donde, bueno, un pool de minería son muchas máquinas funcionando al mismo tiempo que genera un rendimiento mayor que tener individualmente una máquina en tu casa. Después fue evolucionando el sector y se fueron utilizando otras tecnologías mejores, con menos rendimiento energético, con menos levantamiento de temperatura, sonido y demás, que fueron haciendo más amigable esta disciplina. Es importante saber que es una parte técnica, que hay que saber de hardware y, bueno, tener el espacio disponible para eso y asumir los riesgos, porque hay factores como la dificultad de minado, la fluctuación del precio de la moneda. Hay que entender sobre el tema y, bueno, hacer la inversión inicial que se va depreciando a lo largo de la vida útil de la máquina que uno compre. Pero sí, se han podido hacer máquinas mineras con placas de video. Hoy hay monedas que permiten minar, como el caso de Chia, que permite minar con un disco rígido, un disco sólido. Pero bueno, esta es una tecnología nueva y se van abriendo puertas para aquellos que quieran minar. Hay muchas actividades en el sector, en las criptomonedas, como para invertir y sacar un beneficio sobre la inversión. Y te pregunto, los argentinos, un país tan golpeado, con una moneda históricamente tan débil, tenemos la costumbre de apostar al dólar, ¿nos estamos animando a las criptomonedas o seguimos en lo tradicional? Y mirá, es una pregunta que te diría que dejes de creer en papelitos de colores. Es difícil interpretarlo. ¿Por qué? Porque yo ya hace 5 años que entendí cómo funciona y a qué apunta el Bitcoin y cuáles son las características. Pero cuando aquellos que se introducen y entienden el concepto y el potencial que tiene, acuérdense que van a pensar como yo. Son papelitos de colores emitidos por alguien que emite sin medida, que hacen que pierda el valor. Entonces, una moneda más fuerte que aparece hoy para comparar o para tapar a estas monedas que conocemos, hacen posible la libertad financiera, que es lo que considero yo que debería uno apuntar con la parte financiera, ¿no? Yo recomiendo trabajar de lo que uno le apasiona, no trabajar por dinero. Uno tendría que poder ahorrar en una moneda sólida que permita el resguardo de valor a lo largo del tiempo y en algún momento con eso que vos ahorraste te sirva para comprar más cosas de las que compraste las que comprabas en el momento que ahorrabas. Entonces, pasa todo lo contrario con los pesos y con el dólar. Por más que lo pongas en un plazo fijo, por más que inviertas, la moneda va perdiendo valor a lo largo de la historia del Bitcoin. Ahora en Bitcreta, a propósito tiro el chivo, permítemelo, sí, claro, en @Bitcreta, esta tarde vamos a subir la evolución del histórico del precio sin tener en cuenta las fluctuaciones. El promedio
de los últimos 10 años de la historia de Bitcoin y van a ver cómo fue evolucionando el precio y cómo fue resguardándose el valor de los ahorros de las personas que invirtieron. No, clarísimo. Y para cerrar, te invitamos a que nos digas dónde te podemos seguir, dónde te podemos preguntar cosas, cómo te contactamos por distintas vías, redes sociales, sitio, etcétera. Bueno, Bitcleta es mi emprendimiento. Lo que buscamos es facilitar el acceso a las criptomonedas a través de un acompañamiento y asesoramiento y democratizar el acceso, porque muchas personas no se animan. Entonces lo que buscamos es con puntos de gestión físicos en distintas localidades. Estamos trabajando en toda la zona de la costa, de Pinamar, Gesell y Partido de la Costa, para que a través de lugares físicos con personas de confianza puedan empezar a dar los primeros pasos a aquellas personas que quieran invertir o ahorrar en criptomonedas. Eso es lo que es Bitcleta. Lo pueden encontrar en bitcleta.com o @bitcleta en Instagram y en Facebook. Y bueno, mis redes sociales son @fedegarufi y me tienen para acompañarlos en todo este proceso. Yo cuando empecé no tuve nadie que me acompañe en todo ese proceso, con miedos, dudas, errores, aciertos. Yo lo que trato de transmitir toda mi experiencia para que aquellos que empiezan no sufran los mismos traspiés que tuve yo y que vayan por la autopista. Claro. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a Pablo Lenze y a su hijo, que fue quien nos puso en contacto ya hace un tiempo atrás y que escuchó una charla en su universidad, tengo entendido, y que quedó fascinado con el tema, se hizo fan de las cripto y está a full en el tema y tratando de, a través de buenas inversiones, tener un futuro mucho mejor que apostando al dólar o al peso. Fede, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo. Martín, muchas gracias a vos, un placer y muchos éxitos. Gracias. Bueno, y vamos a ir a un corte ahora y volvemos en unos instantes. I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Negocios son Negocios. Hemos recorrido distintos ámbitos de los negocios, desde la creatividad publicitaria hasta las criptomonedas, y seguiremos charlando a lo largo de las distintas ediciones con distintas personas, inspiradores, ejemplos, profesionales, empresarios, emprendedores, que nos ayuden a transitar un presente y futuro mejor en materia de negocios. Un gran abrazo para todos y nos vemos la próxima. Chau. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you.